Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Gustavo Corrales y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el devocional. El tema de hoy es un tema maravilloso que se llama Jesús es vida. Les voy a pedir por favor que me acompañen a Filipenses 1 del 19 al 21. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo escribió su carta a los santos en Filipos, la escribió mientras estaba preso en Roma. Aunque estaba encarcelado en ese momento, sus palabras a estos creyentes fueron alentadoras, porque en cada uno de ellos se regocijaban en estas circunstancias. Su ejemplo de alegría en el Señor en medio del sufrimiento debía ser seguido por ellos también. Se regocijó en el hecho de que el Evangelio de Jesucristo avanzaba mientras él estaba en cadenas y que sus hermanos tenían más confianza a causa de su encarcelamiento. Reconoció que su sufrimiento tenía un propósito eterno, que era el avance del Evangelio. Dios estaba siendo glorificado incluso a través de las penalidades y dificultades. El encarcelamiento no detuvo a Pablo porque entendió que la verdadera libertad estaba en Cristo. Pablo tenía la expectativa y la esperanza de que no se avergonzaría, sino que Cristo Jesús sería honrado en todos los sentidos. Esto debe ser el anhelo de todo creyente en Cristo, hacer mucho de Él por la vida o por la muerte. Esto nos lleva a Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un versículo que ha sido citado muchas veces por creyentes en Cristo Jesús. El vivir es Cristo. El apóstol Pablo mostró un gran entendimiento y anhelo de glorificar a Cristo y de otros hermanos, y de que otros hermanos en la fe hicieran lo mismo. En Gálatas 2:20 Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llegó a comprender que Jesucristo era toda su razón de existir y de vivir. También entendió que parte de decir el vivir es Cristo era servir a la iglesia para la gloria de Dios. En Filipenses 1:22 y 24 le dice a sus compañeros creyentes: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto nos ayuda como creyentes en Cristo a comprender que el vivir es Cristo no es solo para nosotros, sino para los demás. Debemos servirnos unos a otros de acuerdo con la Escritura, y al hacerlo testificamos que vivimos para Cristo. Primera de Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El vivir es Cristo se puede demostrar de varias maneras en nuestras vidas como seguidores de Él. Significa que proclamamos el Evangelio de Jesús, imitamos su ejemplo, buscamos el conocimiento de Cristo, renunciamos a todo lo que nos impide tener a Cristo, y Él
es nuestro único enfoque y deseo. El vivir para Cristo no es solo para el ministro en el púlpito, sino también en nuestra vida cristiana diaria. Se ve en cómo tratamos a nuestras familias, a nuestros amigos y a aquellos a quienes conocemos y a los que no conocemos. Pablo le recordó a la iglesia en Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La forma en que abrazamos el vivir es Cristo debe ser evidente en nuestras vidas, como hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Si nos comportamos de tal manera que siempre recordemos a Cristo y le damos la importancia debida, podemos encontrarnos con oportunidades maravillosas para ministrar el Evangelio a los demás. El morir es ganancia. Cuando Pablo habló diciendo que el morir es ganancia, ya había sufrido mucho en su ministerio por causa de Cristo. Sabemos que Pablo fue burlado, fue golpeado, apedreado, hasta dado por muerto, y en este punto de Filipenses estaba encarcelado. Sin embargo, Pablo halló gozo en sus aflicciones, porque habían fortalecido exponencialmente su fe y le permitieron servir como fuerte testigo de Cristo. Podemos ver que el morir es ganancia, pues en última instancia, la ganancia en la muerte es estar con Cristo para siempre. Podemos ver en Filipenses 1:23 que el deseo de Pablo era partir y estar con Cristo, porque eso es mucho mejor. El morir es ganancia porque la muerte significa más de Cristo y que Cristo es mejor que cualquier cosa que da esta vida. Todo lo demás que experimentamos en esta vida desaparece. Cristo es más en nosotros cuando estamos más en Él. Como creyente, la muerte no es una pérdida, sino una ganancia, porque es en la muerte que la vida eterna se encuentra. Segunda de Corintios 5 del 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hasta que llegue ese momento, debemos hacer brillar nuestra luz en el mundo por causa de Cristo Jesús, y decir con nuestras vidas: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Buenas noches.